a las 10 de la mañana, un grupo de 6 peritos de policía científica de la policía de la ciudad buscaba huellas dactilares con plumerillos en un Ford Focus gris plata, visiblemente golpeado en la carrocería, con la luneta trasera totalmente destruida. El auto, estacionado en la entrada de un grupo de monoblocks de la calle San Pedrito al 1400 en Flores, pertenecía según los investigadores a un hombre que vivía justo enfrente, Jorge Adrián Cufré, de 36 años de edad, vecino histórico de los edificios de la zona, nacido y criado en el lugar. Pero a Cufré no le habían robado. El hombre ya estaba en un calabozo de la comisaría número 38 para ese entonces, a la espera de ser trasladado, con una causa en su contra a cargo del Juzgado Correccional número 1. Según el relato policial, los efectivos porteños lo habían encontrado escapando de una pelea a tiros frente a su edificio a las 7 de la mañana. Se escondió en su departamento, en el segundo piso del complejo. Se negó a abrir la puerta ante las advertencias. La policía derribó la puerta con un ariete y se llevó a Cufré, que no opuso resistencia. Le encontraron el arma, una Versa Thunder con la numeración limada, dice una fuente policial. Encontraron 7 vainas hervidas en el lugar de la pelea, pero no encontraron a la persona con quien supuestamente se peleó, como tampoco encontraron un relato, algo que explique qué pasó. Violencia de género, dice una señora por lo bajo, se anduvo peleando con la novia. En la vereda de enfrente, 3 amigos de Cufré la desmienten. No tiene novia, afirman. Los 3 hacen guardia frente a 2 perros atados con tirantes a una reja. Son de Adrián, la cana lo sacó cuando le entraban a la casa, el pibe no tiene familia, la hermana vive en Europa. Por favor que los vengan a buscar, dice uno de ellos. El argumento es el esperable. Un pibe sin maldad, sin problemas con nadie, definen a su amigo, que cometió un error, tiene antecedentes penales, hace mucho. Cufré, efectivamente, pasó poco más de un año en un penal federal, entre 2008 y 2009. Los amigos hasta arriesgan que todo está armado por la cana, pero no se arriesgan un poco más con precisiones. Seguí leyendo. 2 pasajeros subieron al tren Roca y recibieron una descarga de 25,000 voltios.